La palabra de Dios dice que yo me gocé con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Amén. Y también dice que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y esta mañana precisamente quiero compartirles acerca de la casa de Dios, acerca de lo que es la vida, la realidad en la casa de Dios, y cómo el Señor Jesucristo tuvo un momento difícil con el pueblo porque empezaron a hacer las cosas equivocadamente en la casa de Dios. Por eso el mensaje esta mañana es: casa de oración o cueva de ladrón. Casa de oración o cueva de ladrón. Dice la palabra del Señor en Marcos. Vamos a estar ubicados en Marcos, aunque voy a estar yendo a Éxodo, luego voy a pasar por Segunda de Crónicas, capítulo 7, el capítulo 29, luego vamos a ir al Salmo 93, al Salmo 15, luego al Salmo 93, y usted ya está diciendo: esto va a estar más largo que quién sabe qué. Y vamos a estar tomando en cuenta Mateo, Marcos, Lucas y Juan en cuanto a lo que ocurrió en esa ocasión. Muy bien, entonces primeramente quiero decirles que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el Señor manda que se haga el tabernáculo. Cuando se hace el tabernáculo, hubo una manifestación poderosa de Dios cuando empiezan a adorar y a bendecir. El tabernáculo tenía que ver con aquello de Dios con nosotros. En medio de las 12 tribus de Israel estaba el tabernáculo y había sido colocado allí como lugar de adoración para que la gente viniera a encontrarse con el Señor, a rendirle honor, a rendirle gloria, a rendirle alabanza, pero también a recibir perdón, restauración y sanidad. Amén. Luego David se le ocurre hacer un templo. Dios no le permite a David, pero David organiza todo de tal manera que cuando Salomón construye el templo y lo van a inaugurar, el primero que trae ofrendas y un corazón lleno de gratitud delante de Dios es el rey Salomón. En Segunda de Crónicas capítulo 7 se nos dice que Salomón inaugura el templo, y ese día la gloria del Señor cayó en el templo de tal manera, y se manifestó la gloria de Dios de tal manera que los sacerdotes no pudieron ministrar a causa de la presencia de Dios. Aleluya. La casa de Dios es para la manifestación de la presencia de Dios. Y la manifestación de la presencia de Dios es real cuando los que asistimos a la casa de Dios asistimos con un corazón lleno de gratitud, de humildad y de reverencia. Amén. Luego, en el libro de Esdras, se nos habla de cómo se reconstruye el templo. Y en el libro de Nehemías, cuando se va a reinaugurar el templo, el segundo templo, el templo de Esdras y Nehemías, cuando se va a reinaugurar, el pueblo pasó todo el día de pie leyendo la palabra de Dios, recibiendo la revelación de Dios, porque la casa de Dios es para recibir también revelación de Dios. Amén. Por eso cuando venimos siempre debe haber palabra. Cuando venimos a la casa de Dios debemos traer las escrituras, debemos leer, debemos participar. Cuando usted y yo tenemos una disciplina diaria de lectura de la palabra de Dios y luego venimos al templo, el Espíritu Santo toma eso y ministra nuestras vidas. Y les quiero decir algo: nuestras vidas cambian. La vida no cambia si no es por la palabra de Dios. Porque lo que es vivo y eficaz
o lo que es viva y eficaz, es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Usted quiere tener más fe? Lea más la palabra de Dios. Estudie más la palabra de Dios. Y entonces allí en la época de Esdras y Nehemías se manifiesta también el Señor poderosamente, y ese día hubo gozo, alegría, ofrendas, arrepentimiento, hubo avivamiento. Hubo cambio en esa época también, así como en la época de Moisés, así como en la época de Esdras y del rey Salomón, y así como en la época de Esdras y Nehemías. Pero cuando el Señor viene ya en el Nuevo Testamento, cuando Cristo en su última semana entra al templo, miren lo que pasó. Dice Marcos capítulo 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Versículo 17. Van a notar ustedes que son solamente 4 versículos, pero miren qué poderosos. Y les enseñaba, diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Imagínense esa piedad de los sacerdotes, que mantenían con un pensamiento de homicidas, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Por qué le tenían miedo? Por la doctrina, por el poder que tenía el Señor en la enseñanza. Es importante que tomemos en cuenta aquí como un recuento histórico de lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el templo en los días de Jesús. El templo en los días de Jesús estaba siendo gobernado por una estirpe sacerdotal que no era tan sacerdotal. Era más bien un grupo político religioso que estaba gobernando el templo. Y el sacerdote Anás, que era yerno de Caifás, igualmente corrupto el suegro que el yerno, habían convertido el templo en un negocio. Y el negocio era vender palomas, vender bueyes o becerros, vender también corderos, ovejas, y el cambio de la moneda. Había una moneda que era específica para dar en el templo. No se podía dar cualquier ofrenda en el templo. Tenía que ser algo que la Biblia llama el ciclo del templo. Así que si uno llegaba allá con pesos o dólares o euros, no podía dar eso allá. Tenía que cambiarlo. Pero los sacerdotes cobraban un impuesto por cambiar la moneda, y la cambiaban mucho más alto que lo que le podían cambiar por fuera. Era todo un negocio. Tenía que pagar una persona que venía al templo en la época de la Pascua, porque es en tiempo de Pascua cuando ocurrió esto. La persona que iba a entrar al templo debía pagar un impuesto que eran 7 céntimos. Para hacernos una idea, una persona ganaba 4 céntimos en un día de trabajo. Así que eran casi 2 días de trabajo, que cuando la persona venía al templo en tiempo de Pascua, ¿correcto?, debía darlos. Pero como no podía dar el dinero, cualquier dinero, tenía que cambiarlo. Entonces tenía que llevar el dinero exacto.
Si eran 4 céntimos, ellos le cobraban 1.5 céntimos por cambiarle el billete para que comprara la moneda, ¿no es cierto? Pero póngame cuidado, si no llevaba exacto el dinero para comprar la moneda, tenía que pagar otro 1.5 por darle las vueltas. Entonces ya era 3. ¿Sí me explico? Entonces 3 y 7 ya son 10. Ahora la persona debía traer unas palomitas para presentar ofrendas delante de Dios. La pareja de palomas valía 4 céntimos. Pero los sacerdotes no aceptaban las palomas que la gente traía porque no eran puras según ellos. Entonces tenían que comprarlas adentro en el templo. ¿Y sabe cuánto valía la pareja de palomitas? 90 céntimos. 90. ¿Cuánto valdría entonces un becerro o una ovejita? Cuando Cristo viene ya al fin de sus días y entra en el templo, encuentra esto, pero había otro problema. El Señor en Jeremías había dicho que su casa sería casa, en Isaías, que su casa sería casa de oración para todas las naciones, Isaías 56. Y que todo el que quisiera venir y traer ofrendas delante de Dios podía hacerlo. Y entonces en el tiempo del templo de Jesús, en el tiempo de Herodes, se había hecho un patio para que los gentiles entraran a escuchar y a participar de la adoración. ¿Qué hicieron el sacerdote Anás y sus aliados? Cogieron el patio de los gentiles para vender las ovejas, los bueyes y convertirlo eso en un bazar, en un negocio. Y por eso cuando Cristo viene en tiempo de Pascua, la cantidad de gente que venía y no había espacio para que la gente entrara a escuchar la palabra de Dios, porque ahí estaban las ovejas, las palomas y todo lo demás. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese es el contexto histórico, y por eso cuando el Señor entró y vio lo que estaba ocurriendo, hizo un látigo y empezó a tumbar todo. La Biblia no nos dice que le dio látigo a la gente, pero no sé si al verlo con el látigo la gente salió corriendo. Lo cierto es que Juan capítulo 2 me dice que el Señor volcó las mesas y echó a todo el mundo y sacó a todos y les dijo: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en... Ahora se dieron cuenta de dónde salió el título. No soy tan ingenioso, ¿no es cierto? Ahí estaba. Ay, qué bueno ese título. Ahí estaba. Entonces, ese recuento histórico tremendo. El único milagro que el Señor hizo en Jerusalén fue el milagro de maldecir la higuera. Imagínense eso. El milagro de maldecir la higuera, que se secara porque no había higos. Otro día seguramente vamos a poder ampliar sobre la higuera, que eso es bien interesante. Pero fue el milagro que el Señor hizo, pero era una enseñanza especial que el Señor quería darle de cómo estaba el pueblo de Israel, cómo estaban la gente de Jerusalén, que eran como una higuera llena de hojas, pero sin fruto. Permítame les cuento, cuando la higuera le salen las hojas, es porque ya está brotando el fruto. Si no hay fruto, es porque ya, si hay hojas y no hay fruto, es porque ya no va a haber fruto. Y por eso el Señor maldice la higuera. No fue una pataleta de Jesús, un berrinche de Jesús, como no hay brevas, voy a que se muera esta higuera. No, lo que pasa es que en la agricultura, el árbol que no sirve, hay que quitarlo. Y por eso el Señor dice: ¿para qué malgasta el campo? Más bien quítelo y siembre algo que sirva. En ese contexto, y cuando el Señor entra al templo, esto es lo que encuentra. Ahora, el propósito de este mensaje no es para criticar a nadie.
ni es para desanimar a nadie. Mi propósito en esta mañana es todo lo contrario. Es animarlos, es motivarlos a la santidad, a la entrega, a la vida, al servicio, a la adoración, a la alabanza. Y les voy a decir por qué. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en 2 oportunidades, nos dice que nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, que nosotros somos templo de Dios. Y entonces ya podemos ir pensando, si estamos ahí vendiendo vacas, ovejas y cambiando moneda, es decir, si negociamos con nuestra mente y nuestro corazón, si estamos coqueteando con el mundo, cuando nuestro cuerpo es casa de Dios, templo de Dios y morada del Espíritu Santo. El Señor entró en el templo y ¿qué fue lo que encontró? Esto. En el Salmo 15 dice: Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Y qué dice? El de corazón limpio y limpio de manos, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Y habla de toda esta realidad de la vida. ¿Quién entrará en tu santuario? El Señor está demandando integridad en la adoración. Hoy estamos más preocupados por la calidad de la adoración que por la integridad en la adoración. Y quiero decirles que no está mal que haya excelencia en la adoración, en la alabanza, que haya excelencia en el templo, porque eso lo vemos. Cuando el Señor mandó a hacer el tabernáculo, hubo excelencia. Y los músicos que estaban allí eran excelentes. La Biblia recalca mucho esto de la excelencia. Pero también había integridad, había santidad. Debían ser santos todos aquellos que iban a participar. Hoy es más importante ser profesional en la predicación, ser profesional en la música, ser profesional en el ministerio. Los maestros de escuela dominical deben ser pedagogos, pero a veces no estamos mirando si el corazón está con buena pedagogía también. No es solamente tener la doctrina correcta, pero también la vida correcta. Y allá es donde Dios nos quiere llevar. Es la exigencia del Señor. El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Yo leí aquí que el que no calumnia a su suegra. Qué terrible, leí mal, disculpen. El que no calumnia con su lengua, es lo que dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Bueno, ahí usted va a leer el Salmo. Dice el versículo 15 de Marcos: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban, a todos los que no estaban haciendo las cosas bien. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos dice que la casa de Dios es casa de oración. Amén. Es casa de oración. No es casa de promoción. No es casa de ventas. Entonces el templo se convirtió en esa época y en esta época en el lugar de la promoción de los ministerios. Entonces todo aquel que está buscando fama ministerial empieza a buscar los templos. Y comienza en los templos pequeños donde lo inviten, invíteme. Y luego entonces ya quiere los templos grandes. Y luego ya escoge entre donde más le den ofrenda. Y luego entonces ya es en coliseos. Grandes amigos míos que cantábamos en los parques, en los buses. Después que se volvieron famosos y uno los invitaba, reúname aunque sea 600 personas y con un buen equipo de sonido, y entonces voy. Y me da mínimo tanto. Y recuerdo esto y me duele, porque se nos olvidó que el Señor nos llamó a servirle con amor y por gracia, porque por gracia nosotros hemos sido salvados.
Y ahí es donde nosotros debemos permanecer. La casa de Dios es casa de oración, pero también es casa de comunión. ¿Qué significa esto? Que es el lugar donde nosotros venimos a servirle al Señor. Ustedes recuerdan muy bien que en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Y qué dice más? Y oraren. ¿Y qué dice más? Y buscaren mi rostro y se humillaren, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Porque la casa de Dios es casa de oración, es casa de comunión. Y dice en el versículo 15 que yo oiré toda oración que se haga desde esta casa. Aleluya. El Señor quiere nuestras oraciones en su casa. Por esta cuestión de la pandemia, algunos hermanos descubrieron que es mejor quedarse en la cama viendo el mensaje por Facebook Live o por YouTube o por alguna otra plataforma, y quedarse ahí sabroso y escuchar el mensaje desde la casa. Pero ¿qué nos muestra la Biblia? La importancia de reunirnos como pueblo para venir a tener comunión, para compartir las oraciones. Pero la casa de Dios también es para darnos dirección, para guiarnos. Y la casa de Dios es también para darnos revelación. Es decir, entre más comunión, más revelación y más dirección. ¿Me estoy comunicando, amados hermanos, esta mañana? Amén. ¿Ya se durmió alguien o todavía no? Generalmente ya a esta hora se me han dormido varios. Bueno, entonces allí está esta parte importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Dice el versículo 17, estoy en Marcos 11, y les enseñaba diciendo: no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hubo un cambio dramático en el comportamiento. Hemos conocido muchos hombres y mujeres de Dios que comenzaron en su vida, en su cuerpo, en su testimonio, siendo casa de oración, y luego por la fama y por meterse con el mundo y tener muchos amigos en el mundo y andar más en las cosas del mundo, terminaron convirtiendo su propia vida en cueva de ladrones. ¿Y qué es eso de cueva de ladrones? Resulta que en los caminos de las tierras bíblicas habían varias bandas de atracadores por los caminos. Como venían los comerciantes en camellos y burros trayendo mercancía, atracaban. ¿Y qué hacían? Lo que se robaban lo escondían en las cuevas. Cuando el Señor les dice esto, ellos están exactamente ubicados a qué se está refiriendo el Señor. Una cueva es para esconder cosas, ¿no es verdad? En este caso, para esconder cosas que han sido robadas. Cuando nosotros tenemos una vida en el templo, una vida en el púlpito, una vida en la tarima y otra vida afuera, ¿qué estamos haciendo? Siendo ladrones y salteadores, viviendo una vida no en la casa de oración, sino en la cueva del ladrón. Y aunque nosotros creamos que no pasa nada y que yo no sé, pero desde que yo estoy viviendo así antes, el Señor me usa más. No es cierto. Un día el andamio se va a caer y la pérdida va a ser muy grande. Todos nosotros como iglesia debemos vivir para Dios y debemos ser celosos como lo fue el Señor. Había un mercado sagrado allí en el templo. Esas ovejas no sirven, tiene que comprar las que nosotros vendimos acá.
y luego afuera había otro que le compraba la ovejita al pobre campesino que había traído su ovejita. Pues yo le voy a dar tanto ahí como para que no la pierda. Y llegaban y la medio limpiaban un poquito y la ponían en fila adentro, la misma oveja que había traído él. A veces hasta iban, se la limpiaban un poquito y le ponían de pronto hasta un moñito, eso es un invento mío, y le vendían la misma oveja que él había traído. Pero en esa época está ocurriendo eso. Pero hermanos, qué tristeza que en esta época sigue ocurriendo. Porque ahora resulta que hay que comprar la Biblia firmada por el siervazo del Señor. Y entonces una Biblia que vale 50,000 pesos, por decir algo, por tener la firma del siervazo, vale 180,000 o 250,000. Por tener la firma del siervazo. Cuando es la palabra de Dios. Y por ahí están los que venden los velos de la danza a tanto, porque son velos cristianos. Y entonces tenemos las empanadas cristianas, las hallacas cristianas, el sancocho cristiano, y todo eso es cristiano. Y hemos convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y cuando anunciamos nuestros cultos, venga para que reciba su milagro, y ya estamos ofreciendo algo. ¿Por qué no le decimos venga a la casa de Dios para que disfrute de la intimidad de Dios? No, venga para que reciba. Diezme para que el Señor le multiplique. No, diezme porque usted está agradecido. Ofrende porque usted ama a Dios, pero no porque está sobornando a Dios. Y se convirtió la casa de oración en una cueva de ladrones. Hoy se ofrecen muchas cosas que producen tristeza. El segundo punto, entonces, la casa de Dios es casa de restauración. El primero, la casa de Dios es ¿qué? Casa de oración. Es decir, donde podemos tener comunión, dirección y revelación de Dios. La segunda cosa que vamos a ver es que la casa de Dios es casa de restauración. ¿Qué es lo que dice Segunda de Crónicas 7? Si se humilla mi pueblo y oran y se arrepienten y cambian, ¿se da cuenta? Hay una oportunidad para todos aquellos que nos hemos equivocado en el camino del Señor. Yo quiero decirles que yo me he equivocado muchas veces. Quiero decirles que en una época recién casado me aparté de los caminos del Señor. Y los hermanos me buscaron y oraron por mí, unos y otros. Y venían y me visitaban y me predicaban. Le estaban predicando a un predicador, imagínense. No hay nada más difícil que restaurar a un hombre a un hombre de Dios, a un hombre que ha estado en el ministerio. Porque ¿cómo le cita uno las escrituras si se las sabe? Eso es como hablarle a Noé de aguaceros, ¿no es cierto? Y entonces el Señor, yo había puesto un supermercado y ya no había vuelto a predicar ni nada, y con mi esposa atendiendo nuestro supermercado, el Alcaraván. Eso sí, tremendo. Y de pronto llegaron los testigos de Jehová a decirme que Jesucristo no es Dios y que no sé qué y que tal. Bueno, ustedes ya saben. Y me puse yo a contestarle, a citarles versículos, y el Espíritu Santo después de tiempo me traía los versículos y yo les decía, la Biblia dice esto y la Biblia dice esto. Y entonces dijeron, espere, y le llamamos a un anciano para que venga y hable con él, que él sabe más. Y fueron y me trajeron allá a un anciano, a una persona con más conocimiento. Y él vino y se sentó y empezamos a hablar, y para poder charlar tranquilo yo le dije, metámonos aquí al carro. Nos metimos entre el carro y duramos 3 horas hablando. Y después de 3 horas me dice el hombre, mire, yo le voy a dejar esta revista para que usted estudie que Jesucristo no es Dios. Y nos vemos la próxima semana. Y usted estudie en su Biblia y me dice. A la siguiente semana nos encontramos, yo le llevé todos los textos bíblicos y la explicación teológica que Jesucristo es Dios.
Él no se convirtió, ni yo tampoco me volví testigo de Jehová. Pero hubo algo que hizo Dios, rescató mi vida, me volvió a su camino y aquí estoy. Porque la casa de Dios, aleluya. Dios usó una burra para hablarle a Balaam. Dios usó a un testigo de Jehová para volverme al camino. Amén. Porque Dios al que ama lo busca y lo incomoda. Y si usted está caminando con Dios, cada vez que un hermano le llama la atención a algo, no lo tome como ese hermano, es el Señor que tiene celo por su casa, porque usted es casa de Dios. Y Él no quiere que usted venda ni palomas, ni bueyes, ni nada, ni que usted no negocie la fe, porque usted es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que avanzar en eso, porque es casa de perdón. El Señor me perdonó, pero también es casa de sanación. El Señor sana, restaura a los que vienen enfermos. Y la casa de Dios también es casa de provisión. El Señor provee amor, provee para nuestras diferentes necesidades. Por eso debemos preocuparnos por qué estamos en la casa de Dios, tanto este lugar físico como nuestra vida. Amén. Es decir, el lugar físico debe corresponder a nuestra vida. No podemos tener un templo majestuoso con una vida de fracaso, con una vida que es como una cueva. Debe corresponder una cosa con la otra. La belleza de las canciones debe corresponder a la belleza de la vida. La belleza de la letra debe corresponder a la belleza del adorador. O si no, solamente somos cantantes, pero no adoradores. Si ustedes ven en el mundo, hay cantantes con vidas vueltas pedazos que cantan canciones muy lindas, que nos hacen llorar inclusive, pero sus vidas son un desastre. La palabra santidad significa diferente. Así que si nosotros somos un pueblo santo, ¿qué somos? Un pueblo diferente. Amén. Gloria a Dios. Como yo sé que ustedes ya están que se van, por ahí alguien dijo: esto está muy largo, pastor. Dice el Mateo 21, versículo 14: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Se está refiriendo al mismo evento. El Señor limpia el templo, saca a los vendedores y todo. Dice: y los ciegos y los enfermos vinieron y el Señor los sanó, porque la casa de Dios es casa de sanidad. Cuando hay reverencia, también hay manifestación del poder de Dios. La Biblia constantemente, en todos los textos que les he citado, está hablando que si nosotros adoramos y vivimos para Dios como debemos vivir, el Señor se manifestará abundantemente y prósperamente con nuestras vidas. No es solamente asistir al culto, no es solamente ir al templo por ir al templo. Yo les pregunto, ¿qué está ocurriendo con tu vida cuando termina el culto y nos vamos para la casa? ¿Qué hacemos después? ¿En qué utilizamos nuestra mente? ¿Qué palabras, amén, qué palabras usamos? ¿Cómo hablamos? ¿El lenguaje que utilizamos en el templo es el mismo lenguaje que utilizamos afuera? ¿O pensamos que por salir del sitio el cuerpo también deja de ser templo? El cuerpo sigue siendo templo. Amén. Nuestra mente es la tarima, el púlpito. ¿Qué se está haciendo en nuestra mente? Lo que se haga en nuestra mente va a afectar todo nuestro cuerpo. Bueno, entonces, pero la casa de Dios también es casa de gratitud, de alabanza y de adoración.
La casa de Dios es casa de gratitud. Cuando usted lee Segunda de Crónicas 29, dice la Biblia que el rey Ezequías, cuando restauraron el templo, cuando estuvo reinando Acaz hizo cerrar el templo. Los sacerdotes permitieron que el templo se cerrara. Los levitas dejaron de adorar a Dios. Y cuando viene el rey Ezequías, él llama a los sacerdotes y les dice: purifíquense, santifíquense, limpien el templo y prepárenlo. Y dice la Biblia que los sacerdotes se santificaron y restauraron las puertas del templo y abrieron la casa de Dios. Aleluya. Noten ustedes todo lo que ocurrió. Segunda de Crónicas 29. Y en el versículo 11 de Segunda de Crónicas 29, él les dice: hijos míos, recuerden ustedes que el Señor los escogió a ustedes para que estén con Él, intimidad, y para que le sirvan a Él, servicio, y para que le enciendan el fuego, el candelabro, la palabra de Dios, y para que le quemen incienso, adoración. Qué interesante. Yo les invito a que ustedes lean allá en su casa Segunda de Crónicas 29 también, y todos los textos que les he dado. Algunos tienen muy buena memoria y los tienen ahí guardados en la cabeza. Hay otros que los escribieron. Y van a encontrar todo esto, van a ampliar esto que yo les estoy dando, que es una semilla de la palabra, para que ustedes la cojan y la hagan fructificar. Que no se les convierta en una higuera estéril las enseñanzas de la palabra, sino en higueras que dan fruto, no solamente hojas, no solamente apariencia. Hoy es más importante la estética que la santidad. Inclusive en los mismos lugares de adoración es más importante la estética que la presencia de Dios en medio del pueblo. El Señor se manifestaba poderosamente en la antigüedad. En el versículo 15 de Mateo 20 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía a los muchachos, aclamándole en el templo o adorándole y diciendo: Hosana, sálvanos, al hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Jesús les dijo: ustedes nunca oyeron que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. La adoración en la sencillez. ¿Cómo adoran los niños? Pregunto, cuando se nos va la luz y no hay instrumentos, ¿adoramos con la misma pasión, el mismo amor y la misma intensidad que cuando no tenemos instrumentos? ¿Cómo adoran los niños? Los niños no necesitan instrumentos. Los niños lo que necesitan es que uno se comunique con ellos, y ellos cantan, saltan, brincan y danzan sin necesidad de música. Nosotros necesitamos ciertas canciones y que digan que vamos a correr y que vamos a danzar y que vamos a girar y que todas estas cosas, porque necesitamos a alguien aquí que nos esté motivando, que nos esté, como cuando uno está por ahí en un estadio o en un teatro donde está el que, un aplauso, vamos, un aplauso, para que la gente diga amén. Hay que preguntarle: amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando eso debiera ser algo natural, que saliera de nosotros por gratitud a Dios. Porque la casa del Señor es casa de oración. En el Salmo 93, Salmo 93 tiene solamente 5 versículos. Lo mismo que el Salmo 15, tiene solamente 5 versículos. Y en el versículo 5 dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. ¿Qué conviene a la casa de Dios? La santidad. Es importante la santidad, no la cantidad, sino la santidad.
No es que tanta bulla hacemos, es que tanto adoramos. Cuando usted leyó en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, especialmente 18, usted encuentra que los profetas de Baal santaron, gritaron, cantaron, se cortaron, chorrearon sangre y no hubo manifestación de nada. Pero cuando Elías se refirió a Dios, le dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, y que sepa este pueblo que solamente tú eres Dios. Y cayó fuego del cielo. Aleluya. Sin tanta bulla, sin tanta araraca. Ahora, si hay gozo, si hay alegría, si hay danza, si hay aplausos, si hay amenes, que sea porque la iglesia está siendo motivada por la santidad y la gratitud, y no porque hay un grupo de personas que le están diciendo salte, grite y haga. Vamos a terminar. En Juan capítulo 2, versículo 18, los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces estas cosas? Refiriéndose al mismo caso. En Juan está hablando también de cuando Jesús entró al templo y limpió el templo. ¿Qué señal? Hay personas que viven tan pendientes de las señales y no de la realidad. Cuando usted va para Cali, en el camino encuentra un letrero que dice Cali tantos kilómetros. Eso es una señal, pero no es el fin. Las señales motivan nuestras emociones, pero la santidad motiva nuestra integridad. Debemos pensar que al que adoramos es a Dios, no al ministerio, ni a la misión a la que pertenecemos, ni a nada. El único digno de alabanza y adoración es el Señor. Este lugar que se llama Iglesia Cristiana Filadelfia, ¿sí es? Así completo, Iglesia Cristiana Filadelfia. Iglesia Filadelfia Cristiana. Es un lugar para adorar a Dios. No es una casa, no es una bodega. Es un lugar para adorar a Dios. Y cuando entramos por esa puerta debe haber reverencia, prudencia y decencia en la casa de Dios. Porque es la casa de Dios. Y mi vida yo debo cuidarla porque es casa de Dios. Y mis palabras deben, de mi boca deben salir salmos, himnos y cánticos espirituales, como dice el apóstol. Pero a veces no salen tanto cánticos espirituales. A veces salen unas palabras que no tienen nada que ver. Pero eso es porque en la mente no está siendo renovada por la palabra del Señor. Bueno, entonces yo les invito a todos ustedes, amados hermanos, a que recordemos que la casa de Dios, en la casa de Dios, es una casa de comunión. A la casa de Dios venimos a encontrar dirección, a tener comunión con Dios y a tener revelación con Dios. En la casa de Dios, o a la casa de Dios venimos porque en la casa de Dios hay perdón, en la casa de Dios hay sanación y en la casa de Dios hay provisión. Y lo último que vemos es que la casa de Dios es casa de gratitud. Venimos aquí a agradecerle al Señor, a alabar al Señor y a adorar al Señor. Cuando usted lee Segunda de Crónicas capítulo 29, a partir del versículo 12, nos dice cómo vinieron, adoraron, trajeron ofrendas de gratitud al Señor, y cómo los levitas empezaron a adorar, a cantar, a alabar. Y hubo tanta manifestación que terminaron postrados adorando al Señor. Aleluya. Eso es la realidad cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor. Mis amados hermanos, les invito a que estemos de pie
Vamos a orar y vamos a ministrar antes de irnos para la casa. Aleluya. ¿Con qué autoridad? Dice Mateo capítulo 21. ¿Con qué autoridad? Versículo 23. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? El Señor no limpió el templo con una autoridad física, de fuerza física, sino que la autoridad del Señor era espiritual. La autoridad del Señor era escritural. La gente estaba feliz de cómo Jesús les predicaba la palabra de Dios y las señales que el Señor hacía. Pero el Señor lo respaldaba porque Jesús amaba la casa de Dios. Y todo lo que hizo, todas las veces que vino al templo para enseñarle a la gente a acercarse a Dios. Tú y yo tenemos el privilegio, como en esta mañana, de acercarnos a Dios. Así que seguramente va a haber un momento más para seguir ministrando al Señor, acercarnos de todo corazón. Hoy el Señor quiere sacar tus palomas, tus bueyes y todo lo que estés negociando con el Señor. Señor, si me das esto, yo te doy esto. Señor, si me bendices en tal cosa, entonces yo empiezo a ir al culto todos los domingos. No trate de sobornar al Señor con promesas falsas. Solamente vengamos al Señor con gratitud, con respeto, con reverencia, con decencia, con gozo y con alegría, porque es el lugar donde podemos honrar a nuestro Dios. Te damos gracias, amado Señor, en esta mañana, por este tiempo que tú nos regalas para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre y para honrar tu nombre. En el maravilloso nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te entrego esta congregación. En el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos esta casa, donde tu nombre es exaltado, donde tu nombre es glorificado, donde tu gloria se manifiesta, para que haya poder, para que haya sanidad, para que haya gozo, alegría, libertad, prosperidad. Dependemos de ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro proveedor, y todo, absolutamente todo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.